Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. Bloque de huellas, vamos a hablar de una historia que cuando Arturo me la comentó, la verdad que me apasionó. Me dije a mí mismo, esto es argumento para una buena obra literaria, una obra de teatro, un buen cuento, porque tiene algunas connotaciones tragicómicas, si se quiere, como toda buena tragedia. Es realmente apasionante esta historia, una historia que llega a Arturo, viene de él a través de la tradición oral, por eso ustedes no van a poder disfrutar del material fotográfico que habitualmente nos acompaña en la presentación de nuestros temas en huella, pero queremos trasladárselos a ustedes porque seguramente a muchos, como a mí, les parecerá una historia apasionante. Antes de eso, comentarles que en este programa de huellas vamos a introducir un micro que nos va a acompañar en distintos programas de huellas a lo largo de todo el año y que Arturo y los amigos del Archivo Gráfico y el Museo Histórico han dado en denominar detectives del patrimonio arquitectónico. ¿A qué se debe? Bueno, este espacio nuevo que es Detectives del Patrimonio tiene la finalidad de rescatar precisamente algunas facetas que tienen que ver con la arquitectura y la sociedad en San Francisco y el valor patrimonial que tienen algunas construcciones. Así que nos acompañan para hacer siempre estos programas. Va a estar la arquitecta Aurora Bruno y también la arquitecta Cristina Rearte, que son conservacionistas, ¿no es cierto?, y tienen la especialización en el tema. Entonces ellas van a ser las encargadas en realidad de explicar de qué se trata cada uno de estos detalles. Es buscar algún detalle en la construcción, en la parte ornamental, en el estilo que tiene el edificio, lo que fuere, y van a ir explicándonos a qué época corresponde, qué características tenía, si se sabe, ¿no es cierto?, los propietarios del edificio, pero más que todo, valorarlos desde el punto patrimonial, qué riqueza patrimonial tiene, claro, y cuál es la importancia de conservarlo. La significación histórica, la significación cultural, la arquitectura nos habla mucho de la época en que se vivía, cuando se construía, de las características de la sociedad, de las características de quien encargaba la obra, y la verdad, las arquitectas Bruno y Rearte son palabra autorizadísima, ¿no? Va a ser realmente un orgullo, un honor contar en huellas con estas dos profesionales, ayudándonos a entender la importancia del patrimonio histórico de la ciudad, La verdad que claro, una idea brillante. Ese mensaje de cuidar lo patrimonial. De conservar. De conservarlo. De darle valor. Lo que haya que conservar. Exactamente. Lo que haya que conservar, tratar de conservarlo, preservarlo y mantenerlo en buen estado. Así es. En alguna charla con alguna de las dos, no recuerdo bien con quién, muchos años atrás, hablando del tema del conservacionismo, me decía, mirá Daniel, dice, increíble la cantidad de gente que camina y que cuando vos le decís, mira, en algún momento levantá la vista, especialmente aquí en el centro, por encima de la cartelería, y te vas a encontrar con un mundo arquitectónico distinto que nos habla de una época completamente distinta. Y es verdad, a partir de ese momento
de tanto en tanto miro, observo lo que son las segundas, terceras plantas de los edificios, fundamentalmente aquí en el centro, y la verdad que tiene una carga histórica impresionante, ¿no? Y una belleza increíble. Todo eso va a ser puesto en valor aquí en Huellas a través de detectives del patrimonio. Y en lo que respecta al tema de este programa, vamos a hablar de un hombre o de una mujer, de Juan o de Rosita, que en este caso terminan siendo una misma persona. Juan el Loco o Rosita Limia, una historia apasionante que te llega a través de la tradición oral. Exactamente. Entre las personas que están viendo el programa y tal vez tienen noticias de este personaje del que vamos a hablar ahora, son personas mayores de 75 años, entre 75 y 80 años, que pudieron tener la oportunidad de frecuentarlo. Claro, porque estamos, para ubicar temporalmente la historia, estamos hablando de fines de los años 30, principios de los años 40. Claro. En esa época, durante unos 4 años aproximadamente, frecuentó San Francisco un personaje que los chicos le llamaban Juan el Loco, algunas familias le llamaban Juan el Loco, y otros le decían, porque él decía así que se llamaba, Rosita Lima o Rosita de Lima. El tema es que era un travesti, una persona que, no obstante, cuando decimos travesti, y perdóname que insista en la ubicación temporal, cuando decimos travesti, tenemos que hacer una empatía temporal y tratar de ubicarnos en la sociedad de los años, de fines de los años 30, principios de los años 40, una sociedad con parámetros morales y culturales de una característica mucho más conservadora que la actual, ¿no? Ser travesti o travestirse o vestir públicamente en transformarse de hombre a mujer en los años de los que estamos hablando era un evento extraordinario. Claro. Este personaje no era de San Francisco, así que, como dije antes, llegaba, o en algunas oportunidades aquí, era aceptado por las familias de San Francisco, por lo menos en el sector de Barrio Sarmiento y todo lo que era el entorno de la estación del ferrocarril Belgrano, hasta aproximadamente la parte de la catedral o la iglesia parroquial de aquel momento. De ahí es donde a mí me llegan los testimonios. Posiblemente él estuvo en otro lado de la ciudad, sería bueno conocerlo si alguien, ¿no es cierto?, que nos está escuchando y viendo, nos tiene aportar un dato. Si tuviesen a alguien por casualidad la fotografía sería extraordinario, porque nadie de todas las personas tenía registrado esto. Pero, por ejemplo, uno de los testimonios era de Ricardo Gontero, una persona, bueno, muy conocida en San Francisco, que ya ha fallecido, pero nadie podía dudar de la seriedad de don Ricardo, que fue el que lo contó, donde él me hablaba de que en el taller que tenía su padre, en lo que es calle Libertad y Liniers, donde ahora hay un supermercado. Pleno Barrio Sarmiento. Pleno Barrio Sarmiento, calles de tierra, por supuesto, en aquella época todavía. Había un pequeño garaje, una dependencia ahí, como una pieza, donde el padre de don Ricardo le permitía a Juan el Loco, a Rosita Lima, a Rosita de Lima, alojarse en el lugar. Estaba ahí. Es más, la madre de Ricardo, o en algunas oportunidades cuando él estaba, le acercaba incluso hasta comida para que tenga... Él venía, se instalaba en San Francisco y deambulaba, mendigaba por la calle, ¿cierto? Porque no tenía ningún otro tipo de actividad que nosotros... Vestido de mujer, fumando en toscano, pelo largo, ¿no es cierto?, también, con aritos, ¿no? Y vestido de mujer, pero fumando en toscano. Y con el agregado, luego, que él pierde una pierna, así que aparte de todo esto también iba con muletas. Claro. Se desplazaba con muletas. Bizarra, o si se quiere. La figura, sí. La figura. Y Arturo, ¿se sabe si era homosexual, si practicaba la prostitución? No, para nada. Don Ricardo y las demás personas que fueron mujeres de aquella época, una es la señora Buffarini de Coroch, que también, bueno, ya ha fallecido y era también de Barrio Sarmiento, más otros testimonios que me han llegado, incluso algunos por escrito, sobre Rosita Lima.
No hablan de ninguna homosexualidad. Por ni eso que era sea aceptado. una persona con un tipo de perversión, porque las familias lo aceptaban. Claro. Y él era muy seguido por los chicos y él frecuentaba mucho con los chicos. Y los chicos eran como amigos de él. Precisamente, quienes me han hablado de esto eran chicos en el momento. Eran niños en esa época. Eran chicos, ¿no? De aquella época. Y eran los que lo frecuentaban a él. Que no molestaba a nadie. No obstante, algunas madres aprovechaban esa figura extraña, ¿no es cierto?, que tenía Rosita Lima para asustar a los chicos, como decía, a los más chicos, como diciendo, cuidado que viene Rosita Lima, te va a llevar. Como, bueno, es otra versión del hombre de la bolsa, claro, que había exactamente. En la época, ¿no? Claro, mirá que viene Juan el Loco y te lleva. Claro. Ahora vamos ¿Y se sabe por qué este hombre se transformó en mujer o se travestía? Claro, y de ahí viene el nombre también. La historia que me contaron era que él había tenido un amor no correspondido de una mujer que se llamaba Rosita, o Rosa, Rosa o Rosita, y que él era Juan Lima, de ahí viene lo de Juan el Loco, claro, y lo del apellido Lima. Ahora, ¿por qué era Rosita de Lima? Porque él, al no poder casarse o convivir con esta mujer que él quería, un amor no correspondido, exactamente, él como que se trastorna y se convierte él en esa mujer, ¿no es cierto?, y toma el nombre de ella y él le da el apellido. Era lo muy tradicional también matrimonialmente, donde la mujer llevaba, ¿no es cierto?, el apellido del marido. Rosita de Lima, y Lima era él. Claro. O sea, él pasa a ser ella. O sea, es un personaje muy intrincado, psicológicamente, vaya a ver qué le pasaba. Claro, un desequilibrio, un gran desequilibrio, pierde el eje el tipo por amor. Se enamora perdidamente de una mujer a la que no le corresponde ese amor y él pierde el eje y es como una transfiguración. No, él pasa a ser ella. Él pasa a ser ella, se pone su nombre y a ese nuevo personaje le da su apellido. Claro, y tomémoslo con que era público, porque estaba por la calle. Claro. No es algo interno, algo íntimo, algo en el interior de una vivienda. Y él en esa circunstancia viajaba en tren, posiblemente como viajaba el Lingera, que era el personaje de aquella época que viajaba gratis en los trenes, llegaba acá, mendigaba, estaba un tiempo y así como venía, desaparecía, se iba. Así que hasta que una vez que se fue y no volvió más. Pero, por ejemplo, una de las personas... Y eso lo hizo a unos 4 años aproximadamente. Sí. Pero iba y venía, ¿cierto? Claro. Jenny venía. No se sabe por qué venía a San Francisco tampoco. A lo mejor le parecía... Es decir, se sentía a lo mejor... identificado. No, que la gente lo aceptaba. Que lo aceptaba, claro, que lo veían con una cierta aceptación. Él tenía un tiempo para estar acá y a lo mejor después él mismo se cansaba de estar en el lugar y volvía a otro lado, porque nadie tampoco sabe a dónde iba. El tema es que uno de los testimonios que tenemos es que en una oportunidad él confeccionó varios muñequitos de tela, así uno con trapos, con cosas que había conseguido en algún lado, las hizo y se las deja a unos chicos, que esos chicos fueron la última vez que lo ven a él. Él después se va. ¿Por qué no vuelve? Como una especie de regalo que podría ser interpretado de despedida. Podría ser interpretado de despedida, a lo mejor tenía la decisión de no volver. Tampoco sabemos por qué no volvió. Si murió, si lo fue arreglado, o si lo internaron, claro, porque por su estado mental, que a lo mejor en otro lado tomaron como que era una persona que estaba loca. Y claro, se lo internaban en los manicomios. Claro, era la característica. Hoy la expresión no existe más, ¿no es cierto? Claro. Pero posiblemente pudo haber ocurrido. Eso no se sabe. Quedó, digamos, el final de Rosita Lima queda no se sabe. Librado a la imaginación. Precisamente, y la pérdida de la pierna, por la cual él andaba después con muleta, lo atribuyen a una mala caída de un tren, y la atribuyen que un tren fue el que él le cortó la pierna. Claro, en uno de esos viajes que él hacía entre pueblo y pueblo. Es una historia realmente apasionante, ¿eh? Realmente, si alguien tiene algún dato para aportarnos, para sumarnos a la historia de Rosita Lima, bueno, ya saben, se comunican con el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad. Mientras tanto, y después de esto, bueno, nos despedimos hasta el próximo Huellas.
Hoy vamos a ver y a analizar de alguna manera una de las viviendas, de las viviendas más importantes que ha tenido San Francisco desde sus primeras épocas. Hablamos de la Casa Boero Romano, construida en el año 1929 y que se ubica entre el actual supermercado céntrico que tenemos y el molino harinero y silos de la familia Boero Romano. Esta construcción caracteriza por tener un estilo que se llama ecléctico. Su constructor, su diseñador, mejor dicho, fue el arquitecto Crescencio de la Rúa, el mismo diseñador y arquitecto que realizó el Jockey Club y el Palacio Municipal. Es interesante destacar la relación que San Francisco tenía con Rosario, por el hecho de que todos nuestros granos se iban al exterior o salían por el puerto de Rosario. Entonces la comunicación y las relaciones comerciales e incluso profesionales de servicio eran más frecuentes y más asiduas con Rosario que con lo actual de Córdoba, que es la manera en que nosotros nos movemos actualmente. Crescencio de la Rúa proyecta entonces esta vivienda con un criterio de arquitectura ecléctica, que significa arquitectura en la cual se eligen ciertos elementos de distintas procedencias, renacentistas, manieristas, clásicas, barrocas, y se hace una mixtura que generalmente termina siendo algo muy académico, muy importante en cuanto a su presencia y en cuanto sobre todo al uso de los materiales que va a utilizar. Esta casa, si ustedes la miran con detenimiento, tiene una composición muy simple y muy simétrica, es decir, tiene una planta baja en donde está tratado la superficie con un buñado, unas hendiduras que van marcando como si fueran piedra, les da una fuerte característica, digamos, consolidando la idea de base de la construcción. Mientras que en la planta alta aparece una terminación mucho más delicada, con unas pilastras, estos elementos que sobresalen del muro, que tienen un coronamiento de un capitel con formas de un capitel compuesto que tiene formas de volutas y hojas de acanto, tomados todo eso de los órdenes clásicos. Entonces hay una serie de situaciones allí en donde se intercambian elementos clásicos con elementos de la época del Renacimiento, en el caso de los cabezales curvos de los aventanamientos de la planta superior, o en el caso de los arcos rebajados que tiene el aventanamiento central de la planta baja. La composición termina en una importantísima cenefa, un elemento que sobresale y que crea una sombra fuerte sobre la fachada general, muy ricamente trabajada, con hojas de acanto, con mútulos que sobresalen, con estos elementos que aparecen como pequeños cubitos que van dando todo un juego de luces y sombras muy interesante. La cornisa sirve de base a un pretil. El pretil es la terminación superior de lo que es la terraza, que se encuentra en la parte de arriba y tenía en su momento una muy importante cantidad de balaustres, esas especies de botellitas que aparecen cerrando. Hoy han desaparecido en su mayoría. Es de destacar en la fachada, sobre todo, el tratamiento de las carpinterías, las puertas de ingreso de la parte de la planta baja y las rejas de los balcones, que se hayan realizadas en bronce, lo cual es una verdadera joya de la artesanía en ese metal. Si ustedes se fijan, van a ver prolijísimos elementos vegetales que se van enredando, elementos de muchísima riqueza decorativa que hacen de eso una composición muy distinguida, muy sobria, pero de mucha prestancia. La recomendación es que cuando nosotros vamos al supermercado o al vecino, nos tomemos un ratito para mirar estas verdaderas joyas de nuestro patrimonio. Es la manera en que vamos a empezar a valorarlo
y a amarlo. Nadie ama lo que no conoce, y conociéndolo realmente uno se siente como que pertenece y nos enorgullece ser parte de esa historia. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.